Vamos a hablar de cirrosis y anestesia, consideraciones perioperatorias esenciales. Mi nombre es Juan Pablo Valencia, soy residente de primer año de la Universidad de Caldas. Empezamos con un caso clínico. Es un paciente de 54 años con antecedentes de trastorno de abuso y dependencia al alcohol y una cirrosis hepática Child-Pugh-B. Sufre una caída, trauma en cadera izquierda y desarrolla una fractura de cuello femoral izquierdo y es programado para un reemplazo total de cadera izquierda. Aquí podemos ver sus paraclínicos. Pueden pausar el video, analizar un poco estos exámenes, y la idea es que también pausen el video y piensen con sus conocimientos previos cómo resolverían estas preguntas, y a continuación en el transcurso de la charla las resolveremos. Vamos a hablar entonces un poco del hígado y sus funciones, la cirrosis, la fisiopatología, el por qué la cirrosis aumenta el riesgo de mortalidad y cómo estratificar ese riesgo, el manejo perioperatorio, intraoperatorio y los cuidados postquirúrgicos. Entonces el hígado es un órgano multifuncional. Aunque tan solo representa el 2% de la masa corporal, recibe entre un 20 a un 30% del gasto cardíaco. Recordemos que esa sangre que recibe proviene tanto del sistema porta como de la arteria hepática. Y entre sus múltiples funciones destacan la producción de albúmina, de pseudocolinesterasa y de factores de coagulación. El hígado produce todos los factores de coagulación, exceptuando el factor 8, y también produce factores anticoagulantes como la proteína C, S y la antitrombina. Tiene un papel importante en el metabolismo con síntesis de glucógeno, gluconeogénesis, lipoproteínas, colesterol, fosfolípidos, y se encarga de degradar y metabolizar sustancias, toxinas, medicamentos. Entre las moléculas que degrada están las hormonas esteroideas, y también tiene un papel en la degradación proteica, la eliminación del amoníaco y la consecuente producción de urea. La cirrosis es entonces el reemplazo fibrótico del tejido hepático, secundario a una anoxia crónica, una respuesta inflamatoria crónica por una enfermedad hepática, llámese hepatitis C, trastorno por consumo de alcohol, hígado graso no alcohólico. Se sabe que en los Estados Unidos afecta a 2.2 millones de adultos y está asociada a una tasa de mortalidad de 21,9 por cada 100.000 personas. La cirrosis en Colombia no tiene, estudios a nivel nacional, pero por ejemplo esta caracterización que se hizo en un centro regional del Caribe colombiano mostró que de 284 pacientes, las principales etiologías fueron hepatitis C, hígado graso no alcohólico y hepatitis autoinmune. Esto nos da una idea de las posibles etiologías que podríamos encontrar en nuestro medio. La fisiopatología se resume en dos grandes componentes. Uno es la disfunción hepática secundaria a esa respuesta inflamatoria crónica que mantiene o perpetúa una destrucción de hepatocitos, ¿cierto? Una muerte de hepatocitos. Al haber una menor masa hepática funcional, pues todas las funciones que veíamos previamente ya no se van a cumplir totalmente o en la cantidad normal, ¿cierto? Entonces, si antes se producía albúmina, ahorita ya se produce menos albúmina, y si hay menos albúmina, entonces hay menor presión oncótica, y si hay menor presión oncótica, entonces puede haber extravasación del líquido plasmático y ascitis. Si hay menor degradación de hormonas esteroideas, hay más estrógenos, aumenta el riesgo de ginecomastia, eritema palmar, telangiectasias, y vemos entonces cómo el entender la función hepática normal, podemos comprender entonces las consecuencias o los signos y síntomas que surgen a raíz de la disfunción hepática. Lógicamente van a haber menor producción de factores de coagulación, pero también de factores anticoagulantes, y viene ahí un problema con la hemostasia, del cual hablaremos más adelante, entre muchas otras signos y síntomas. Y el otro componente importante es la fibrosis. La respuesta inflamatoria crónica desencadena en las células estrelladas, que son unas células que se encuentran cerca de los sinusoides hepáticos, recordando que el sinusoide es una unidad única del hígado en donde confluye la sangre de la vena porta y de la arteria hepática. Confluyen estas estructuras que son capilares fenestrados que permiten el intercambio normal con los hepatocitos.
Y muy cerca de estos sinusoides están estas células estrelladas que normalmente almacenan vitamina A y producen colágeno. Cuando reciben esa respuesta inflamatoria dada por factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, adquieren propiedades de miofibroblastos, con lo cual se comienza a producir una gran cantidad de colágeno tipo 1 y tipo 3 y se desarrolla todo este tejido fibrótico que empieza a deformar, por así decirlo, la estructura normal del hígado. Algunas células, algunos hepatocitos intentan regenerarse en medio de este tejido fibrótico, pero esa regeneración va a generar estos nódulos que le dan este aspecto cirrótico al hígado. Otros aspectos: puede haber un incremento en la producción de linfa, y esa linfa se va a extravasar y va a contribuir también con la producción de ascitis. El tejido fibrótico entonces es el causal de la hipertensión portal. Básicamente generan también un efecto mecánico sobre estos sinusoides que aumenta la presión, por ende, a nivel del sistema porta. Adicionalmente se producen sustancias vasoconstrictoras como la endotelina 1, que aumenta esta vasoconstricción y aumenta este grado de hipertensión portal. Otro aspecto importante es que el paciente con cirrosis va a tener un mayor riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Las principales complicaciones están la encefalopatía hepática, presente en un 40% de los pacientes a los 5 años del diagnóstico, la ascitis en un 40% de los pacientes a lo largo de toda la vida, el sangrado variceal, las varices como tal, en un 9% de los pacientes, y el sangrado en un 1.2 a un 4% de los pacientes. El carcinoma hepatocelular, como ya dijimos, va a estar también, o va a ser uno de los riesgos en estos pacientes, y si han desarrollado ascitis van a tener también riesgo de la peritonitis bacteriana espontánea y el síndrome hepatorrenal. Entonces, ¿por qué aumenta la mortalidad? Básicamente, el paciente con cirrosis tiene unos factores adicionales. Va a tener malnutrición, sarcopenia, trastornos de la coagulación, una menor respuesta inmune, la hipertensión portal, que aumenta el riesgo de sangrados en varices esofágicas, hemorroides, etc. Disfunción en múltiples órganos, como a nivel pulmonar, a nivel renal y a nivel cardíaco, y un estado hiperdinámico a raíz de una vasodilatación sistémica que ocurre por la liberación o el incremento en la producción de óxido nítrico a nivel sistémico. Todos estos factores, sumados a los factores quirúrgicos y los factores propios del paciente, pues van a contribuir con el desarrollo de complicaciones postoperatorias, como una peor cicatrización de heridas, un mayor riesgo de infección, riesgo tanto de sangrado como de trombosis, riesgo de injuria renal aguda o de una agudización de la hepatopatía crónica, entre muchas otras complicaciones que lógicamente aumentan ese riesgo de estancia hospitalaria y de mortalidad. Y sabemos entonces que estos pacientes se mueren más, y este estudio también nos muestra cómo se relaciona el tipo de cirugía con la mortalidad. Se miraron de manera retrospectiva más de 16.000 pacientes cirróticos, en donde se encontró que llevarlos a cirugías, por ejemplo, de abdomen por vía abierta o cirugías cardiovasculares o cardiotorácicas, aumentaba el riesgo de mortalidad o disminuía el riesgo disminuía la supervivencia de estos pacientes, comparado por ejemplo con cirugías menos invasivas, como por ejemplo la laparoscopia para cirugía abdominal. Lógicamente también aquellos pacientes más comórbidos, ASA 3, ASA 4, tuvieron una menor supervivencia, esto con una P estadísticamente significativa. Entonces es importante calcular el riesgo de mortalidad en estas personas, ya que son pacientes que tienen 3 veces más riesgo de mortalidad perioperatoria. ¿Cómo podemos hacer entonces el abordaje general? Vamos a tener en cuenta los factores relacionados con la cirrosis, como las complicaciones que mencionábamos previamente. Obviamente factores relacionados con la cirugía, como el tipo de cirugía, la duración, si es emergente, electiva, y comorbilidades, comorbilidades de base, y mediante modelos o escalas de riesgo reunir
todo este conjunto de factores para determinar o estimar la mortalidad y la morbilidad postoperatoria, y con base en esos resultados poder tomar decisiones informadas en conjunto con el paciente para definir si se puede operar, si mejor se difiere la cirugía o si incluso se prefiere optar por una alternativa terapéutica. ¿Qué herramientas entonces tenemos para estratificar el riesgo? Básicamente tenemos las clásicas el Child-Pugh, el MELD, que nos permiten determinar qué tan mal está nuestro paciente cirrótico, qué tan grave está su cirrosis. Eso ya de entrada nos brinda información sobre el riesgo de mortalidad intrahospitalaria y nos ayudará a tomar decisiones. Lógicamente nuestra clasificación de ASA también para tomar decisiones, y tenemos ya unas escalas más específicas como el ADOP-LC, el score de la Mayo y el VOCAL-PEM. El ADOP-LC es un score relativamente reciente que tiene en cuenta no solamente los ítems que vemos ahí, sino otros ítems, incluyendo el tipo de cirugía. Se estudió principalmente en cirugía electiva y permite mirar, digamos que con mayor precisión el riesgo de mortalidad postoperatoria. Tiene desventajas que no se ha validado de manera externa, no tiene suficientes estudios de validación externa hasta el momento, y es difícil de encontrar, ¿no? Digamos que no se encuentra en las clásicas calculadoras como Medcal o simplemente en Google. Se puede encontrar en la Apple Store, pero como les digo, no es tan fácil de llegar a esta escala. El score de la Mayo fue de los primeros scores específicos para pacientes cirróticos y mirar esa mortalidad, ese riesgo de mortalidad postquirúrgica. Tiene ventajas que tiene en cuenta el tipo de cirugía, aunque actualmente ya con los avances de la cirugía mínimamente invasiva puede sobreestimar el riesgo de mortalidad de este tipo de cirugías y no diferencia significativamente entre uno u otro tipo de cirugía, pero brinda datos de mortalidad a una semana, un mes, 90 días, etc. El VOCAL-PEM es probablemente de las escalas más completas en este aspecto. Tiene en cuenta todos los ítems que vemos ahí, incluyendo si la cirugía es emergente e incluyendo si el tipo de cirugía, que como veíamos previamente es un dato muy importante para determinar con mayor exactitud ese riesgo de mortalidad postquirúrgica. Tiene otra ventaja, y es que es fácil de encontrar. Basta con poner en Google VOCAL-PEM y vamos a llegar fácilmente a una página que nos permite hacer el cálculo. Pero, ¿qué nos dicen las guías? Básicamente no hay una escala perfecta, ¿cierto? No hay una escala que vaya a determinar con total precisión ese riesgo de mortalidad postoperatoria, y por lo tanto la recomendación es que usemos varias de estas escalas para tener un abordaje más integral y un entendimiento del estado actual y el compromiso de nuestros pacientes con cirrosis para tomar mejores decisiones. Vemos también cómo estas escalas tienen en común ciertos paraclínicos, y eso ya nos va dando una idea de qué paraclínicos van a ser pertinentes al momento de hacer un abordaje perioperatorio de estos pacientes y una estratificación del riesgo. Esta imagen es simplemente para mostrarles la página web del VOCAL-PEM, a la cual se puede acceder muy fácilmente y hacer el cálculo respectivo. También nos da un dato de descompensación hepática a 90 días, no solamente mortalidad, sino también descompensación hepática. Y una vez hemos obtenido o reunido más bien este conjunto de datos, de factores de riesgo, y calculado con las escalas respectivas, ya podemos tener una mejor idea del estado actual de nuestro paciente y tomar decisiones con base en ello. Y podríamos decir que tendríamos tres posibilidades: un paciente que no está tan mal, es decir, con cirrosis Child-Pugh A, ASA menos o igual a 2, un MEL de menos de 10, un gradiente venoso portal de menos de 16 o una elastografía de menos de 25. Podríamos decir que tiene un bajo riesgo quirúrgico y tener
o discutir con el paciente la posibilidad de llevarlo a una cirugía electiva. Pero también tenemos el otro extremo, y es el paciente con un Child-Pugh C, un ASA4, 5, un MELD de más de 15, una hipertensión portal de más de 20, en quien definitivamente pensamos que el riesgo es mayor que el beneficio, y por ende más bien deberíamos diferir la cirugía o incluso optar por otras alternativas de manejo como el cuidado paliativo. Y tenemos un paciente intermedio que puede ser un Child-Pugh B, un gradiente venoso portal de más de 16, ASA3, MELD entre 10 y 15, en el que podemos considerar que tiene un alto riesgo quirúrgico y en el que deberíamos hacer un abordaje multidisciplinario, tratar de optimizar complicaciones y, de acuerdo a la respuesta al manejo, mirar si se lleva a un manejo quirúrgico o si se opta más bien por diferir o mirar otras alternativas. Se menciona aquí el procedimiento de TIPS, que es la derivación portosistémica transyugular, que ya veremos más adelante qué tanta evidencia tiene sobre su uso previo a una cirugía o procedimiento electivo. Entonces, en cuanto al manejo preoperatorio, hay que hacer un énfasis en que estos pacientes requieren un abordaje multidisciplinario, conjunto con medicina interna, nutrición e incluso neurología en muchos casos, para optimizar todas sus comorbilidades y llevarlo a una cirugía más segura. Hablando entonces desde este punto de vista preoperatorio, lo primero es tener en cuenta que son pacientes con un importante porcentaje de malnutrición, el 80% van a estar malnutridos. Además de ellos, son pacientes con un alto consumo metabólico, una alta y una baja síntesis de proteínas, lo que los lleva al desarrollo de sarcopenia. Van a tener una hipoalbuminemia, que es un predictor independiente de morbilidad y mortalidad. Se sabe que niveles inferiores a 2.1 se asocian a una mortalidad de más del 29% en los pacientes con cirrosis. De tal manera que va a ser muy importante interconsultar con nutrición para que se haga un adecuado abordaje en este sentido. Agrego aquí también la parte de que aquellos pacientes con trastorno por consumo de alcohol deberían suspender este consumo al menos 2 semanas previo al procedimiento quirúrgico para disminuir ese riesgo de síndrome de abstinencia. Obviamente esto es bastante complejo en nuestro medio y se requiere el apoyo por parte de psiquiatría. Son pacientes que requieren un alto consumo de proteína, entre 1 a 1.5 gramos por kilo día, pero también podrían ser pacientes que si tienen ya una encefalopatía hepática, más bien se opte por un consumo rico en carbohidratos, ya que este consumo de proteína pues, puede aumentar bastante la producción de amoníaco. Y son pacientes que van a tener deficiencias de vitaminas liposolubles, zinc, vitamina B12, ácido fólico, y que por ende debemos tener presente que nutrición sepa sobre la adecuada suplementación de estas vitaminas para disminuir los riesgos que se generan con sus deficiencias, como la anemia, el mayor riesgo de infección y de mala cicatrización de heridas. Y viene aquí un aspecto muy importante e interesante del paciente cirrótico, y es la coagulopatía. Estos pacientes, como mencionábamos, se altera tanto su producción de factores de coagulación como de factores anticoagulantes, y por ende pueden tener tanto riesgo de hemorragias devastadoras como de trombosis masivas. Este estudio nos permite entender mejor esta parte. Vemos entonces cómo un paciente con cirrosis compensada puede tener algo conocido como un balanceo de la hemostasia, en donde hay una menor producción de factores de coagulación, una menor producción de factores anticoagulantes, y por ende se activan vías prohemorrágicas y vías protrombóticas. Y eso lleva a que un paciente con cirrosis compensada pues no esté tan mal y de alguna manera se equilibre ese riesgo hemorrágico y ese riesgo trombótico. ¿Qué pasa con el paciente con cirrosis descompensada? Va a tener un balanceo inestable de su hemostasia, y ya de acuerdo a las particularidades de cada paciente o a cada caso, de acuerdo a qué otras comorbilidades o qué otras condiciones esté sufriendo, podría tener un mayor riesgo sangrado o podría tener también un mayor riesgo trombótico.
Por ejemplo, un paciente con cirrosis descompensada que tenga injuria renal aguda, infección o sangrado, la tendencia puede ser incluso más a un riesgo trombótico que a un riesgo hemorrágico, lo que nos quita, digamos, ese antiguo concepto o paradigma de que el paciente cirrótico solo va a sangrar, solo va a tener riesgo hemorrágico. Eso ya se sabe que no es así, porque la fisiopatología nos dice que también puede tener un riesgo trombótico y que en muchos casos ese riesgo trombótico puede ser incluso mayor. Y a raíz de, digamos, ese entendimiento del balanceo de la hemostasia, podemos comprender por qué estas guías, todas estas guías de sociedades de gastroenterología, de funcionamiento hepático, de trombosis y hemostasia, consideran que el INR no es un marcador adecuado para definir con precisión si mi paciente va a tener un riesgo de sangrado. No existe un umbral hasta el momento del INR que nos diga con precisión si ese paciente va a sangrar, y sabemos y entendemos esto porque el INR pues solamente está mirando la parte de la coagulopatía y no la parte de la trombosis. En ese sentido, como podemos ver, estas guías entonces no recomiendan corregirlo de manera rutinaria. Solamente las guías británicas, que estas guías británicas son para biopsia percutánea, biopsia de hígado, perdón, nos dicen que si el INR está por encima de 1.4, deberíamos optar por una vía transvenosa para biopsia hepática en lugar de una vía percutánea, y que si se va a optar por una vía percutánea, pues ese INR debería estar por debajo de 2. En cuanto a la recomendación con respecto a las plaquetas, es de corregirlas solamente si están por debajo de 50.000. Se puede optar tanto por corrección con transfusión de plaquetas como corrección mediante agonistas del receptor de trombopoyetina. Sobre el TPT y el fibrinógeno no hay recomendaciones definidas, y sobre las pruebas viscoelásticas nos dice que pueden ser útiles. Este estudio nos dice entonces qué utilidad podrían tener. Vemos que en este estudio se evaluaron 4 ensayos controlados aleatorizados en donde se comparó la tromboelastografía comparada con las pruebas convencionales de coagulación como el INR y las plaquetas, y se encontró en términos generales que la necesidad de transfusión de hemoderivados fue mucho menor al momento de guiarse con tromboelastografía comparado con las pruebas convencionales, ¿cierto? Tanto en plasma fresco congelado, transfusión de plaquetas, como transfusión de crío precipitado. Esto ya nos empieza a dar entonces una idea de la utilidad de las pruebas viscoelásticas y de que puede haber ventajas. Ya de entrada, con el solo hecho de utilizar menos hemoderivados, pues hay menos riesgo de complicaciones relacionadas con la transfusión. Además de ello, si pensamos en que al momento de corregir un INR prolongado y no estamos viendo la parte del riesgo trombótico, podríamos estar transfundiendo plasma fresco congelado en un paciente con hipertensión portal, en donde aumentar la sobrecarga de volumen podría empeorar el grado de hipertensión portal y conducir a un sangrado. Es decir, que estaríamos produciendo aquello que queríamos evitar. Por eso, como ya mencionábamos, pues se generan estas recomendaciones con respecto al INR. Y bueno, vamos viendo cómo las pruebas viscoelásticas pueden ser bastante útiles en este sentido y en este tipo de pacientes. En los casos de un sangrado activo no variceal, tener en cuenta las recomendaciones de que nuevamente las plaquetas estén por encima de 50.000, de que si el fibrinógeno está por debajo de 100 o 120, pues podríamos administrar crío precipitado, o se recomendaría administrarlo, y que plasma fresco congelado solamente se recomendaría en casos de un choque hemorrágico, dado que para lograr aumentar significativamente esos factores de coagulación se requiere no solamente de un alto volumen, sino también de un tiempo considerable para lograrlo. El ácido tranexámico solamente si hay hiperfibrinólisis y teniendo muy presente ese riesgo de trombosis que puede estar presente en estos pacientes.
como por ejemplo lo muestra este estudio, donde vemos un mayor riesgo trombótico con cada aumento de la gravedad de la cirrosis, pasando de un Child-Pugh A con un riesgo del 4,6% a un Child-Pugh C, un riesgo del 16,6%, y que va incrementando anualmente hasta más de un 30%. En ese estudio se compararon entonces 35 pacientes que recibieron tromboprofilaxis y 35 sin tromboprofilaxis, y se encontró que en el grupo control, es decir, en el grupo que no recibió tromboprofilaxis, se desarrolló trombosis venosa portal en un 20% de los casos. Y también hubo una mayor incidencia de descompensación hepática en el grupo sin enoxaparina, con un 30% comparado con un 11%. La invitación es entonces a tener muy presente la necesidad o la indicación más bien de la tromboprofilaxis farmacológica en estos pacientes, que no va a aumentar significativamente el riesgo de sangrado y que por el contrario puede evitar estos eventos trombóticos. En el caso de la hipertensión portal y la ascitis, se recomienda un manejo diurético, lógicamente, que estén recibiendo su furosemida, su espironolactona, su manejo con beta bloqueadores, propranolol, carvedilol, y nosotros como anestesiólogos pues estar atentos a que estén recibiendo un adecuado tratamiento previo al procedimiento quirúrgico. Si son pacientes con ascitis significativa de atención, que se realice la correspondiente paracentesis diagnóstico terapéutico, idealmente previo al procedimiento quirúrgico, teniendo en cuenta esa recomendación de administrar albúmina cuando se estén drenando más de 1 litro por cada, después de haber drenado 4 a 5 litros de líquido acítico por cada litro. Por encima de este valor debería administrarse en 8 gramos de albúmina. El tamizaje de varices esofágicas es también una recomendación importante previo al procedimiento quirúrgico. Si se hace un clipaje de varices esofágicas, la cirugía electiva debería retrasarse al menos 2 semanas para evitar el riesgo de úlceras postclipaje. Y respecto al procedimiento de TIPS, la derivación transyugular portosistémica, se sabe que en estudios retrospectivos realizarla antes de la cirugía no demostró una disminución significativa de la mortalidad ni mejoró la supervivencia. Nos interesa también tener en cuenta el riesgo de encefalopatía hepática en estos pacientes, ya que llevar a un paciente a una cirugía y a una anestesia y que esté cursando con una encefalopatía hepática, pues lógicamente va a exacerbar esta condición, y eso va a llevar a una mayor estancia hospitalaria y más complicaciones en el paciente. Entonces, siempre que veamos síntomas neurológicos en un paciente cirrótico, tener una alta sospecha de esta posible condición, y si es necesario interconsultar con neurología, sobre todo en casos en donde no es tan claro o donde es incipiente la encefalopatía, para que ellos realicen pruebas neuropsicológicas y se pueda detectar tempranamente. Que estén recibiendo una dieta adecuada, como lo hemos mencionado, evitar tratamientos precipitantes como medicamentos tipo antipsicóticos, antidepresivos, benzodiazepinas, opioides incluso, y controlar otras condiciones como el sangrado gastrointestinal, la injuria renal, los trastornos electrolíticos y el equilibrio ácido-base, para que haya un mejor control de esta condición. Y si ya tienen un diagnóstico de encefalopatía, pues que estén recibiendo el tratamiento correspondiente con lactulosa para garantizar al menos 2 a 4 deposiciones blandas al día. Y si esto no es suficiente, que estén recibiendo rifaximina para disminuir esa producción de amoníaco a nivel intestinal y por lo tanto disminuir esa encefalopatía hepática. Ya desde el punto de vista del manejo intraoperatorio, son pacientes que requieren básicamente un monitoreo ASA básico, nada pues del otro mundo, con una meta de presión arterial media entre el 60 y el 65 milímetros de mercurio, pero teniendo presente que son pacientes con un estado, como lo habíamos mencionado, de hiperdinamia con taquicardia, vasodilatación y por lo tanto un mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica al momento de una anestesia, por lo que frente a ciertas circunstancias, dependiendo del tipo de cirugía y del tipo de paciente, podríamos considerar un monitoreo invasivo como línea arterial, catéter venoso central para administración de vasopresores. Si nuestra monitoría
tiene la posibilidad de medir parámetros de precarga dinámica como la variación de la presión de pulso o del volumen sistólico, hay que tener presente que estos datos van a ser no tan fidedignos en un paciente cirrótico, precisamente por los cambios que mencionábamos en cuanto a la parte cardiovascular, ¿sí? La ascitis, por ejemplo, altera la compliance de la aorta, y esto pues ya de entrada va a alterar estos resultados de estos parámetros, sumado pues a la vasodilatación y los cambios a nivel hemodinámico. El ECO-TT y el eco transesofágico van a ser herramientas útiles en este sentido para la administración, definir o guiar la administración de líquido por objetivos, para evitar la sobrecarga. Lógicamente tiene la desventaja de que son medidas que dependen de quien las realice y nos puede preocupar un poco el eco transesofágico. Sin embargo, lo que dicen las guías es que se puede realizar con seguridad desde que se haya documentado previamente que sean varices esofágicas grado 1 o 2 máximo y que no haya ocurrido un sangrado variceal reciente. ¿Qué medicamentos podemos usar? Los anestésicos inhalados van a ser opciones seguras gracias a que tienen un mínimo metabolismo hepático. Por ejemplo, el sevoflurane solo tiene un metabolismo del 0.5%. El propofol, aunque tiene un metabolismo hepático, también tiene un metabolismo extrahepático que nos permite utilizarlo también con relativa seguridad, pero teniendo presente que puede haber un despertar más prolongado. Las benzodiazepinas definitivamente las contraindicamos porque se metabolizan a nivel hepático, van a prolongar, se va a ver prolongado su efecto y va a aumentar el riesgo de encefalopatía hepática. Respecto a los bloqueantes neuromusculares, la succinilcolina no va a ser una opción en este caso, ya que, como sabemos, la butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa producida a nivel hepático, pues lógicamente se va a producir en menor cantidad y eso puede hacer que haya una relajación neuromuscular residual o prolongada. Becuronio también se metaboliza a nivel hepático, entonces no es la mejor opción. Igualmente el rocuronio se elimina por vía biliar, no es la mejor opción porque puede haber una prolongación del bloqueo y por lo tanto una relajación residual. De ahí la importancia también en estos casos de hacer una adecuada medición del monitoreo del bloqueo neuromuscular en este tipo de pacientes, en caso tal de que usemos este tipo de relajantes. La recomendación es utilizar relajantes como el atracurio o el cisatracurio, que tienen un metabolismo mediante vía de Hoffman y por lo tanto no se ven alterados por la disfunción hepática ni renal. Los opioides tampoco se ven afectados, o su metabolismo no se ve afectado significativamente con la disfunción hepática. Sí es importante que bajemos o demos dosis un poco más bajas. El remifentanil es claramente la mejor opción gracias a su metabolismo mediante esterasas plasmáticas, pero hay que tener presente que todos los opioides pueden aumentar ese riesgo de encefalopatía hepática por el hilio que pueden producir en el posoperatorio inmediato. ¿Y qué podemos considerar con respecto a la anestesia regional? Nos preocupa la coagulopatía, podría ser esta nuestra principal limitante y sobre todo en el neuroeje, pero las guías nos dicen que con bloqueos regionales como bloqueos de plexo, bloqueos interfaciales, bloqueos paravertebrales podremos obtener un adecuado control del dolor, una disminución del riesgo de presión respiratoria al tener una menor necesidad de uso de opioides y por ende también un menor riesgo de encefalopatía hepática. También se reducen las complicaciones tromboembólicas y mejora la perfusión esplácnica. Individualizando cada caso, podríamos considerar un bloqueo regional en los pacientes con cirrosis, no quitarles esa posibilidad, ya que brinda muchos beneficios y nos puede ayudar bastante con el adecuado control del dolor. El neuroeje es, digamos, un poco no se estudia tanto pues por los riesgos en estos casos. En este ensayo, por ejemplo, prospectivo, en donde se evaluaron 183 pacientes, se excluyeron 56 por una coagulopatía preoperatoria significativa. Se consideró coagulopatía significativa, un INR de más de 2 y unas plaquetas por debajo de 100.000.
Entonces finalmente se analizaron 126 pacientes, de los cuales 86 fueron llevados a anestesia general y 40 a una anestesia combinada general con epidural. Se encontró entonces en aquellos pacientes con anestesia epidural que hubo una menor duración de la ventilación, una menor estancia hospitalaria, no hubieron complicaciones relacionadas con el catéter epidural y hubo un mejor control del dolor sin necesidad de opioides intravenosos. Nos abre pues entonces la idea, este estudio, de la posibilidad de implementar o realizar procedimientos de anestesia regional en el neuroeje. Sin embargo, hay que tener presente que pues, es un estudio con una muestra bastante pequeña y por lo tanto no podemos generar conclusiones o ideas pues concluyentes con respecto al uso de la anestesia regional en el neuroeje, pero nos va abriendo las puertas a la posibilidad de en algún momento llegar a tenerlo presente, de acuerdo o individualizando cada caso en particular, o cuando haya más estudios prospectivos con muestras más grandes que nos den una mayor seguridad. Los líquidos debemos básicamente utilizar un enfoque restrictivo guiado por objetivos, cristaloides balanceados como el plasma light, que tiene una menor concentración de cloro y disminuye ese riesgo de injuria renal que es bastante frecuente en estos pacientes. Se habla del uso de albúmina y su uso específicamente en el contexto intraoperatorio en pacientes con ascitis a tensión llevados a cirugía abdominal, que podría utilizarse la albúmina de igual forma en la que se utiliza cuando se le realiza una paracentesis a un paciente de este estilo. Como mencionaba previamente, lo ideal es que se realice una paracentesis previo al procedimiento quirúrgico y se corrija la albúmina en esos casos, pero que si es el caso y se llega a presentar una ascitis a tensión en una cirugía abdominal y hay un importante drenaje de líquido ascítico, debemos tener presente el uso de albúmina, ya que tiene un sustento fisiológico coherente, pero esta recomendación es extrapolado de la evidencia que hay con la paracentesis y no propiamente con estudios específicos de ascitis a tensión y uso de albúmina en el intraoperatorio. Sin embargo, el sustento fisiológico es bastante claro. Lógicamente, cuando hay un drenaje importante de líquido ascítico, puede haber se altera la compresión que se estaba generando sobre la vena cava, disminuye el retorno venoso y eso disminuye el gasto cardíaco. Adicionalmente, hay una redistribución del líquido desde el compartimento intravascular al extravascular y eso va a generar una disminución del volumen circulante efectivo y un mayor riesgo de colapso hemodinámico. En esos pacientes también, como mencionábamos, por su estado hiperdinámico y el mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica, hay que tener presente el uso de norepinefrina tempranamente por ese riesgo aumentado y sobre todo en aquellos pacientes que vienen usando beta bloqueadores. Finalmente, en los cuidados posanestésicos vamos a tener en cuenta el manejo del dolor. Estas guías recomiendan el uso de primera línea de acetaminofén, segunda línea acetaminofén con tramadol. Respecto al acetaminofén, aunque es hepatotóxico, pues vemos que las dosis recomendadas máximas son de hasta 3 gramos al día y siendo pues dosis seguras. Tramadol, realmente, si lo pensamos bien, es un medicamento que tiene que metabolizarse y convertirse en desmetiltramadol a nivel hepático para tener un efecto, por lo cual realmente su efecto puede ser bastante incierto. Y tercera línea, otros opioides que sí pueden ser más eficaces, como el fentanilo, la morfina o la hidromorfona, siempre a la mitad de la dosis usual, para evitar ese riesgo, sobre todo en encefalopatía hepática, y siempre acompañado de la lactulosa, buscando el mismo objetivo. Los AINES definitivamente contraindicados en este tipo de pacientes por el mayor riesgo de hemorragia, de sangrado gastrointestinal o de injuria renal. Nos dicen aquí que la dipirona también se contraindica un tanto por también sus efectos que pueden haber a nivel renal y la necesidad de un adecuado funcionamiento hepático para la producción de metabolitos activos.
La codeína definitivamente se debe evitar su uso porque requiere su conversión a su metabolito activo a nivel hepático. Oxicodona se debe evitar las formas de liberación prolongada y la meperidina debe evitarse su uso por ese mayor riesgo de toxicidad. En estos casos de dolor agudo, entonces debemos tener también en cuenta el tipo de dolor. Si es visceral y musculoesquelético, pues los opioides que veníamos mencionando a dosis bajas. En el caso de dolores neuropáticos también podríamos pensar en el uso de neuromoduladores como la gabapentina y la pregabalina, también a dosis bajas iniciales y siempre acompañados de lactulosa. Para finalizar, algunas consideraciones adicionales: siempre que estos pacientes deben recibir una alimentación enteral temprana por ese estado tan precario de malnutrición, evitar la hipoglicemia porque ya sabemos que tiene mayor riesgo de hipoglicemia. Siempre que veamos un compromiso a nivel neurológico, pensar en la posibilidad de que esté cursando con una encefalopatía hepática y buscar las valoraciones respectivas y los manejos correspondientes. Y el manejo de las náuseas y vómito también debe hacerse con precaución con respecto a las dosis. Recordemos que para el ondansetron en un paciente con disfunción hepática la dosis máxima debería ser de 8 gramos al día. La dexametasona, que también se metaboliza a nivel hepático por el citocromo 3 a 4, debería usarse a dosis más bajas. Y si se llega a usar metoclopramida, que no sería la mejor opción, pues debería usarse a dosis del 50% de la dosis usual. Entonces, estos son algunos aspectos adicionales a tener en cuenta. Para concluir, creo que es adecuado hacerlo respondiendo a nuestras preguntas iniciales. ¿Cómo puedo estimar el riesgo de mortalidad postoperatoria? Y la primera conclusión entonces es que debemos tener muy presente esa estimación del riesgo postoperatorio para explicarle con claridad al paciente por qué tomamos las decisiones que tomamos y que tenemos a la mano múltiples escalas que nos pueden ayudar a estimar con mayor precisión ese riesgo. Si los tiempos están prolongados, ¿qué hacer? Ya sabemos que el INR no predice de manera fiable el riesgo de sangrado, que idealmente deberíamos utilizar pruebas viscoelásticas para tomar mejores decisiones con respecto a la transfusión de hemoderivados y también para tener una idea no solamente del estado de coagulopatía, sino también del estado trombótico. Pero que si no disponemos de ellas, pues que la decisión no se base únicamente en el INR, sino también en muchos otros datos, incluyendo la clínica del paciente. Y el abordaje anestésico, podríamos optar por una anestesia balanceada, puede ser con sevoflurano, tener en cuenta el uso del propofol, remifentanilo, cisatracurio. Y viene aquí la tercera conclusión importante, y es que la analgesia multimodal en estos pacientes puede ser difícil, pero no podemos negarles la posibilidad de un bloqueo regional que, de acuerdo al caso y estudiando con cuidado a nuestros pacientes, podríamos implementar bloqueos seguros, como por ejemplo para este paciente un bloqueo PENC, que hubiese sido bastante útil para lograr un mejor control del dolor y mejores resultados en nuestros pacientes. Eso es lo que les traigo para la sesión académica de hoy, y muchas gracias por su atención.